Hola, bienvenidos a un nuevo Antídoto. Estamos súper contentos de poder estar con vosotros en otra ocasión. Como veis, estamos todavía en casa, nos queda un largo tiempo aquí y no queremos perder la oportunidad de traerles un podcast y sobre todo de poder dirigirnos a vosotros con un tema tan interesante como el que traemos hoy. En esta ocasión, como pueden ver ya, no estamos solos. Aquí está con nosotros alguien muy especial para nosotros y nosotros hemos escuchado charlas de él y demás. Entonces, en cuanto supimos y tuvimos la oportunidad de poder escribir y nos dijo que sí, estamos tan emocionados de poder presentarlo. Él es Carlos Chimpén, así que te damos la bienvenida, Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y nos gustaría que te presentaras un poquito de dónde vienes, qué haces de la vida y demás. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación, por creer que puedo aportar mi granito de arena en este tema. Y bueno, ¿qué deciros? Pues soy de Salamanca, nací en Salamanca. Me fui 5 años a Argentina, estuve 5 años trabajando allí en la Universidad Adventista del Plata y estuve trabajando también como psicólogo del centro de salud de allí, llaman la municipalidad, aquí lo llaman bueno, un centro de salud Claro, realmente, claro. como psicólogo, atendiendo allí a todas las personas en todas las clases sociales, todas las edades, así que una experiencia inolvidable de trabajo allí. Y ahora mismo estoy en Cáceres, estoy por supuesto en casa, como no, puede ser de otra forma, y trabajo en la Universidad de Extremadura y tengo también consulta privada, entonces estoy trabajando como psicólogo y dando clases de psiquiatría y psicofarmacología. Qué bien, qué bien. Oye, Qué pues bonito. qué interesante. Y con nosotros, por supuesto, está Narcis. ¿Qué tal, Narcis? ¿Cómo estás? Muy bien, en casa, como no, como toca. Aunque veáis este fondo así estrellado, estoy en casa y mínimo 20 días más que vamos a estar aquí, porque en España han alargado un poquito el confinamiento. Y justamente por eso traemos el tema de hoy, que creemos que es muy importante, porque queremos ayudaros, porque a nosotros mismos, hablando con Josías, digo, ¿de qué hablamos esta semana? Nos hemos dado cuenta que nos pasa que nos estresamos un poquito en casa, nos ponemos un poquito nerviosos porque no puedes hacer muchas de las actividades que solemos hacer normalmente, así que por eso os traemos este tema. Sí, por eso me gustaría preguntarles a los dos, ¿no? Que dialoguemos un poquito de cuál fue vuestra primera reacción cuando se alargaron otros 20 días más la cuarentena. ¿Empiezo yo? Sí, por Sí. favor. Vale. La realidad es que yo ya sabía, creo que todos sabíamos que se iba a alargar otros 20 días, es decir, no nos pilló mucha de sorpresa porque sabíamos que esto podía pasar. Y también es cierto que, bueno, viendo los países que habían estado a nuestro alrededor y los más lejanos como China, sabíamos que se iba a alargar un poco el periodo de confinamiento. Eso amortigua un poquito el tema, aunque evidentemente molesta, ¿no? Hay personas que seguramente que se habrán agobiado de decir, otros 20 días más, yo no lo puedo entender, yo tengo que hacer mis actividades, Sí, moverme, salir, hacer deporte, y seguramente que esto ha sido impactante, ¿no? sí, sin duda. Yo en principio, ¿no? Al planificarlo de antemano y saber que ya tenía que estar aquí, yo ya había planificado no solamente los primeros 15 días, sino los otros 15 días, y os puedo decir casi que he planificado hasta mitad de mayo por si acaso, ojalá que no pase, Claro. pero ya tengo planificado todo. Creo que la Ah, pues muy planificación ayuda bien. mucho para solventar o sobrellevar el agobio, ¿no? Claro, claro. Yo en alguna ocasión ya he dicho que me gusta vivir sin expectativas porque creo que las expectativas en general hacen mucho daño y yo también tenía bastante en mente el hecho de que, digo, lo más seguro es que se alargue y así fue. Y de hecho estaba en un directo en Instagram con Sí. Josías cuando se anunció y el vecino salió con la cacerola a dar golpes y de repente digo, ¿qué está pasando? Y ahí me entré, digo, vale, se ha hecho oficial y pues nada. Sí, ¿no? Porque yo creo que tener una fecha como final, o sea, si nos dijeran, miren, el 25 de junio se acaba todo. Hombre, pues tú ya tienes como una meta en tu cabeza, ¿no? Pero si tú sabes que se va a estar alargando, no sabes hasta cuándo, es como la incertidumbre juega como otro papel, ¿no? Y la incertidumbre a veces es como más complicado. No sé si lo veis vosotros, pero a mí al menos, si yo tuviera una fecha, yo estaría contento. Pero al no saber una fecha, y yo lo pienso por las personas que son autónomos, que están trabajando y demás, que tienen empresas como el vecino de Narcis, la incertidumbre mata, ¿no? Sí. La realidad es que la incertidumbre es una de las cosas que más aumenta lo que es el tema de la ansiedad, que es lo que nos está uniendo aquí. Si te dicen una fecha determinada, evidentemente ya sabes cuál es la meta. El peligro de decir una fecha determinada es que la gente unos días antes de esa fecha determinada ya empieza a intentar hacer vida normal, Claro, porque ya quiere, bueno, esto ya se acaba, ya se termina, entonces es como que se lo toman un poquito más a la ligera, porque ya está ahí la fecha. Es Entonces como quizás los gobiernos a veces juegan con eso de voy a alargarlo un poco más, vamos a hacerlo poco a poco. Habéis visto las noticias, ¿no? Ahora van como manejarlo poco a poco, vais a tener que ir saliendo, luego con mascarilla, luego con no sé qué, primero estos grupos de edad, luego los otros.
como para decir, tranquilos, que va un poquito para de largo. Entonces, el tema de la incertidumbre es verdad que nos hace estar en una situación un poquito de nerviosismo, de Claro. ansiedad. Pasa lo mismo, permitidme que lo pase a lo mejor a Sí, 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 otro sí, plano, sí. ¿no? O aunque también puede estar relacionado. El tema de la espera entre que te toman una medida de lo que sea, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Te hacen la Ya. medida y la espera que hay hasta que te dicen si tienes o no tienes coronavirus, esa espera de incertidumbre, esa es mortal. Sí. Es un nerviosismo horrible, lo tendré, no lo tendré, contagiaré, no lo contagiaré. Y pasa con cualquier tipo de enfermedad, ¿eh? Con el cáncer, por ejemplo, si te toman algún tipo de prueba, biopsia, esa espera hasta que te dicen tienes o no tienes, horrible. Porque es peor la imaginación que luego la realidad. Lo que te Eso es verdad. imaginas, que viene el catastrofismo que se te puede meter en la cabeza. Entonces luego vamos a ver que la ansiedad está, la base que hay es incertidumbre, una especie de anticipación negativa y de, bueno, jugar con la imaginación a lo loco, pero siempre en posición catastrofista. Ya, vaya, ¿eh? Claro, y es que yo creo que nos gusta tener el control, aunque realmente en la vida creo que lo que menos se tiene realmente es control sobre las cosas. Y a mí por lo menos me pasa porque tenía algunos planes hechos y yo ya estaba visualizando prácticamente el verano y yo ya tenía pensado ir a otra ciudad a trabajar, todo ya es como se me han roto los esquemas y trato de no ponerme ansioso ni estresarme ni nada, pero en el fondo es como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Como, qué va a pasar en un par de meses? Pero bueno, eh, para- justamente para eso estamos aquí un poco, para Sí, los que están en una circunstancia, pues poder ayudarles de alguna forma. sí, sería interesante que ahora dialoguemos un poquito y le contemos a nuestros amigos de Antídoto y que me gustaría preguntarte ya, Carlos, ¿por qué es tan importante la prevención de la salud mental, tocar estos temas y sobre todo acudir a un profesional, ¿no? En Antídoto siempre motivamos a todas las personas que acudan a un profesional, ¿no? Y a veces como desmitificar la posición del psicólogo, ¿no? Y ¿qué podrías decirle tú a las personas que se le están dudando y qué le podrías decir a estas personas? Sí, bueno, yo creo que también un poco, gracias a los avances que se han ido dando, la gente tiene la mente un poquito más abierta con respecto a lo que es la psicología o la psiquiatría, ¿no? Las personas que vienen a verme no vienen simplemente porque tengan un problema de salud mental, a veces vienen por consejos, por orientación con respecto a los hijos, con respecto a la pareja, con respecto a sí mismos, a la familia. Entonces, muchas veces la parte de la orientación es fundamental y vas buscando a alguien que ha podido estudiar o que ha podido ver ciertas cosas, no solo en los libros, sino en la práctica y en la experiencia, para que te ayuden en el tema de la orientación que te hace falta. Entonces yo creo que la gente tiene que desmitificar un poco la figura del psicólogo y decir, es que estoy loco. Pues no, no tienes que estar ni loco ni loca para acudir a un profesional de la salud mental. Simplemente lo que sucede, a mí me gusta explicarlo de una forma quizás visible, no estoy seguro de si será visible o no. Es como que estamos metidos en una caja y nuestra caja son nuestras apreciaciones del mundo, nuestra cosmovisión, nuestros prejuicios, nuestras ideas. Y cuando te pasa algo que te hace tambalear la caja, intentas echar mano de esas cosas con las que antes te basabas, es como el mapa en el cual te movías, y dices, ¿y ahora qué hago? No me sirve, estoy perdido, estoy perdida. Entonces, ¿de dónde tiro? Si mi caja se ha tambaleado. Esto puede ser por una muerte, puede ser por una enfermedad, por un accidente o lo que estamos viviendo, el coronavirus. Nadie se esperaba una situación como esta, es extrañísima, jamás hemos vivido algo así, de estar confinado en tu casa con un estado de alarma, que te persigan si te pasas más de 15, 20 minutos con el perro, es un poco loco. Entonces la gente esto es una caja diferente, ya no sé cómo explicarme todo lo que hay. Entonces ahí aparece el tema de la ansiedad y evidentemente es muy bueno que puedas llamar a alguien que te explique que, ¿sabes qué? La caja se está moviendo, pero tú tienes una caja que te ha podido ayudar durante mucho tiempo. Quizás puedes tirar de algunas cosas de ahí para poder explicar y poder adaptarte a lo que hay. Y a lo mejor también tienes que meter nuevas herramientas y nuevas cosas en tu vida que te puedan ayudar para seguir adelante después de lo que ha sucedido. Yo creo que Claro, esto puede ser algo interesante para que la gente tenga en la mente. claro, ¿Qué hacen claro. los profesionales de la salud mental? Ayudarte precisamente a esto. Vete Claro. construyendo, coge las cosas de la caja que te servían, que te están sirviendo, añade otras nuevas y yo te voy a aportar otras nuevas para que puedas continuar hacia adelante de una forma pues, más adaptada posible. Muy bien. ¿Y tú crees, Carlos, que absolutamente todas las personas que están sufriendo el confinamiento llegan a sufrir ansiedad? ¿Cómo identificamos a alguien que pueda estar en una situación de ansiedad eh, simplemente pues porque no,
no está seguro, porque yo puedo decir que quizás lo mío es ansiedad, pero quizás simplemente sea aburrimiento o darle vueltas demasiado a la cabeza, o ¿cómo se Sí, identifica la ansiedad? la verdad es que hay como, se podría decir como que hay grados. Eh, Hay grados de ansiedad y evidentemente uno puede tener un nivel mínimo que podría ser la inquietud, ¿no? El sentir inquietud de decir, yo es que no sé qué hacer, estoy aquí encerrado en casa y tengo que hacer cosas, pero luego no me Ser salen, no puedo productivo. pensar. Entonces, el tema de la inquietud es una de los mínimos que hay, si queréis, de la ansiedad, que yo creo que casi todo el mundo en una situación como la que estamos viviendo tiene ese tipo de, de sintomatología, si queréis. Pero eso no creo que sea para asustarnos. Es un poco la sensación del cuerpo o la emoción que surge en el cuerpo ante una situación que realmente era imprevisible. El tema de la ansiedad ya cuando empieza a preocuparte es cuando empieza a haber agobios, cuando empieza a haber sintomatología más física, taquicardias, problemas de respirar. Entonces, esto ya es un poco más Claro, llamativo, ¿no? claro, claro. Porque el fondo, la palabra ansiedad, la estamos utilizando casi como si estuviéramos comprando en el mercado, ¿sabes? O sea, ¿qué ansiedad tengo? Vale, ¿ansiedad en qué? Los exámenes. En si mi novia me dice que sí o que no. Si tengo que ir a un concierto y me pongo nervioso porque tengo que ir al concierto. Es decir, los nervios habituales ya le han puesto la palabra ansiedad. Ya, Y no, la verdad es que ansiedad es una palabra realmente fuerte. Está dentro de lo que es el diagnóstico de los trastornos mentales, del DSM, el manual de diagnóstico de los trastornos mentales. Ahí aparece la ansiedad. Pero la ansiedad aparece además como una cantidad de espectro de otros diagnósticos que lo incluyen y que al final es algo más dramático que simplemente estoy con inquietud. claro, claro. Pues mira, qué bueno que lo mencionas porque yo creo que es súper interesante, ¿no? Que nosotros siempre nos gusta definir los términos de los que hablamos, ¿no? La RAE define, porque queremos ir como una definición rasa de siempre de la RAE, que como estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular ciertas neurosis, y que nos permite sosiego a los enfermos. Pero nos gustaría hablar un poquito, ya que estamos hablando de que en este podcast vamos a hablar sobre la ansiedad, ¿cómo definiríamos, no? O sea, ¿cómo podríamos definir a las personas para desmitificar un poco el término ansiedad, que tú dices que está muy sobreexplotado y sobreutilizado? ¿Cómo podríamos definirlo, el término ansiedad? Mm, Mira, yo creo que para que la gente lo entienda, habría que asociar ansiedad con miedo, ¿vale? Este es un poco la asociación que tienes que tener. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, sería como un estado afectivo de la persona Ajá. asociado con un temor o miedo excesivos ante una situación concreta o imaginada. Mm. Porque esto es súper curioso, ¿vale? La gente o los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar y tener emociones con respecto a lo que imaginamos. Ya. Entonces, cuando imaginamos ciertas situaciones y esa situación me produce temor, miedo, angustia, eso podría ser lo que denominamos como ansiedad. La segunda cosa que es importante es, vale, yo tengo el estado afectivo que está asociado al miedo, al agobio, a la angustia, todo este tipo de cosas, con un objeto que está presente, que es real o que me lo imagino, pero la segunda cosa que tiene que pasar con la ansiedad es que siempre intento evitarlo, la situación. Siempre lo evito. Y esa evitación lo que hace es que cronifica el temor. Entonces, esta es un Vale. poco la definición del miedo. Vale, lo explicamos con el coronavirus. Tengo un temor excesivo a salir a la calle e ir a comprar, pero tengo que comprar porque ya no me queda nada para comprar y vivo solo. Si lo Ya. evito, lo evito, lo evito y voy tirando de, yo qué sé, galletitas y no salgo por un temor excesivo, al final eso me va a pasar factura. Y no salgo porque me entra tanto pánico, que esa es la expresión, pánico, que no puedo salir ni de la puerta. Bueno, la ansiedad entonces es como que tendría diversos grados. Yo puedo tener inquietud, puedo pasar a temor, luego puedo pasar a angustia y luego pasar al pánico. Y toda esa gama grande es la ansiedad. Entonces, claro, por eso decía, veis que la gente lo utiliza así como el tú a tú del día a día, pero no se dan cuenta, luego a nivel profesional tenemos otra clasificación diferente de lo que es la ansiedad. Tenemos las Claro. fobias. La fobia es ansiedad. El estrés. El estrés es ansiedad. Luego hay otra que se llama el estrés postraumático, que vamos a hablar de eso después del coronavirus, ya lo veréis. Ya. Eso también es ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo, eso también es ansiedad. Entonces, Vaya. claro, la gente es como que, wow, ansiedad, ansiedad, todo es ansiedad. Tranquilos. Es por eso lo que decías antes, José, es muy chulo.
por favor, ir a hablar con un profesional para que sepáis en qué nos estamos moviendo, Claro, ¿vale? A lo mejor el miedo que tú estás teniendo es racional, es lógico. Cuando yo salgo a la calle a comprarme como mis guantes, mi mascarilla, gafas, intento ir lo más tapado y lo más protegido posible. Ahora lo que no voy a hacer es para ir a comprar al supermercado ponerme como si fuera uno de los enfermeros que atiende en la UCI. Este blanco, eso ya sería excesivo, ¿no? Entonces, vale, la ansiedad sería un grado excesivo de miedo, claro. ¿vale? Y que está acompañado de respuesta del sistema nervioso simpático, aceleración del corazón, sudoración, nerviosismo, temblores, bajadas o subidas de tensión, ese tipo de cosas. Vaya, vaya. Yo tengo una duda que es un poco por desconocimiento. ¿La ansiedad se trata con medicación o con hablar de ello te puede ayudar? ¿Tardan los Depende de psicólogos? los grados. Depende. Depende de los grados. Si el grado es muy, muy grande, a veces para poder llegar a hablar te hace falta algún tipo de medicación. Entonces, claro que hay un tratamiento que son psicofármacos, por supuesto, ansiolíticos que se llaman, que lo das en grados mínimos, en dosis mínimas, y la gente pues, puede seguir haciendo vida, puede ir al tratamiento psicológico y charlar. Otras veces, cuando el grado no es muy, muy, muy alto, no te hace falta esa medicación y hablando y organizando la vida y teniendo ciertos pensamientos y, bueno, ciertas técnicas que utilizamos también, por supuesto, desde la psicología, puede ayudar. Vaya. Entonces, depende. Pero en grados extremos, generalmente lo que hacemos es una combinación de los dos, tratamiento farmacológico con tratamiento psicológico. Claro. Antes de llegar a todo esto, Carlos, yo sé que la ansiedad finalmente tiene un origen, ¿no? Y un poco la pregunta que tenemos ahora, porque tenemos otra pregunta, ¿no? Que hablamos de que si nos afectaba la ansiedad, ¿no? Yo creo que la ansiedad nos afecta muchísimo. O sea, es como que a los seres humanos más esta situación está claro que nos afecta porque si lo vemos en torno físico, ¿no? O sea, si ya nos está afectando en torno físico y tal vez tenga pues taquicardias o demás, vemos que sí que afecta, incluso puede interrumpir el vivir natural de las personas. Pero me gustaría preguntarte, Carlos, cuando hablamos de la ansiedad, ¿viene de la nada? O sea, ¿viene o cómo se desarrolla, ¿no? O sea, ¿hay un antes y un después de la ansiedad? ¿O siempre está ahí? ¿Cómo funciona esta situación de cómo se genera la ansiedad? Bueno, yo tendría varias respuestas, porque esto es como siempre, ya te lo voy a explicar muy fácil. Claro, Ahora mismo lo que más prima dentro de la psicología y de la psiquiatría es explicarlo todo de forma biológica. Están los genes. claro. Es genético. O sea, lo llevas ahí y claro, en algún momento se dispara la parte de la ansiedad porque lo tenías en los genes. Ahora, cuando tú le preguntas a alguien que te responde eso, dices, vale, ¿en qué gen está lo de la ansiedad? Bueno, no lo hemos descubierto. No Ah, sabemos vale. en qué gen está. Entonces, ¿por qué me dices esto? Bueno, porque hemos descubierto que los padres que tienen ansiedad, luego los hijos también tienen ansiedad y luego también los nietos, entonces que se transmite. Entonces, por eso creemos que es genético. Pero a lo mejor es porque cómo se mueve la familia o la forma de responder ante las situaciones. O también tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, evidentemente habrá grupos de psicólogos o de profesionales que te digan que es un problema genético, que es Ujú. algo que proviene de ahí. Otros te van a decir que es un problema de traumas de la infancia. Yo apostaría, no sé si perdería o no, pero apostaría a que parte tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Es decir, nuestra Vale, sociedad nos exige ciertas responsabilidades o ciertas respuestas, a menudo rápidas, y que cuando tú no estás cumpliendo o no estás al nivel de las exigencias que te hace la sociedad, empiezas a estar nervioso, nerviosa, porque no claro, cumples, porque no llegas a la perfección que te piden. Entonces, la propia sociedad se ha convertido en un factor ansiogénico o de creación de ansiedad que hay que limitar. Y de estas cosas son de las que charlamos con las personas. vale, Entonces, quizás puedes juntar todas y tendríamos la respuesta de por qué la ansiedad. Los genes, cosas que han ido sucediendo en mi vida que han hecho que yo tenga ciertos temores o ciertos miedos, más nuestra sociedad que no ayuda para nada para el tema de ser tranquilos y vivir en paz, sino todo lo contrario. Rápido, todo rápido, cuanto más rápido mejor y siempre eficaces, por supuesto, no te puedes permitir el fallo. claro, Entonces, Claro. todo junto creo que podría dar lugar a la ansiedad. claro, claro. Qué bueno. Antes mencionábamos un poco algunos de los síntomas de la ansiedad y cómo identificarla. Y digamos que identificamos y creemos que tenemos un poco de ansiedad. La pregunta es, ¿se puede convivir con ella? ¿Yo puedo, de alguna forma, analizarme a mí mismo y decir, pues mira, me estoy dando cuenta de que estoy comiendo por ansiedad y no por necesidad?
¿Cómo gestionamos si nos damos cuenta de que tenemos ansiedad nosotros mismos en un entorno de confinamiento como este en el que tenemos? Bueno, has hecho varias preguntas en una. Perdón. No, pero está bien. El cómo convivir con la ansiedad es que no hace falta ni que lo diga. Yo creo que convivimos todos los días con ella. Claro, Todos los días. No hace falta el confinamiento para estar conviviendo con la ansiedad. Pueden ser desde tareas que me piden en el colegio, en el instituto, o si estáis estudiando una carrera, en la carrera también te piden ciertos trabajos con ciertos límites, con un examen. Entonces, al final, esto es la convivencia. Que hay una pequeña tensión en mi casa y hay una discusión con mi pareja, eso también genera cierta ansiedad. Que discuto con mi hijo por cualquier cosa, eso también genera ansiedad. Es decir, lo que quiero que veáis es que la ansiedad está conviviendo siempre con nosotros. ¿Por qué? claro. Porque es una respuesta fisiológica del ser humano ante situaciones que me producen cierto temor. Y esa ansiedad me permiten que se liberen ciertas sustancias en el cuerpo que me hacen que yo me pueda enfrentar a la situación. Si no tengo esa liberación de sustancias en el cuerpo, pues me pasa lo que me pasa y estoy plano, Ya. no pasa nada. Que si queréis es el lado opuesto, puede ser la depresión. Mm. Lo siento, no padezco, no tengo niveles de ansiedad, no me muevo, estoy más bien con estado de ánimo bajo. ¿Vale? Entonces, estamos conviviendo siempre. Esa es la primera. La segunda, ¿cómo convivirlo en un estado de confinamiento como el de ahora? Eso es diferente. Claro. Ahora estamos en una situación, lo que os decía, ¿no? Extraña, que mi cabeza se tiene que adaptar a una situación que no hemos vivido nunca. Entonces, ahí las cosas que yo tengo que hacer para manejarlo es, ojo con lo que anticipas. Porque el pensamiento, cuando te lleva a un pensamiento catastrofista, es lo que te hace sentir mucha ansiedad. Lo que tienes que hacer es el buscar estar lo más estable, lo más normal posible dentro de lo que estamos viviendo. Y posiblemente tu casa puede ser lo más normal posible. Claro. Evidentemente hay ciertas limitaciones, no puedes salir, pero tienes que convivir con lo que yo puedo hacer ahora, en este momento, ¿vale? Y tienes que adaptarte planificando qué cosas hago y cómo me muevo en lo que está, cómo puedo aprovechar el tiempo, no perderlo. Esto es fundamental, esta palabra es Sí. fundamental. Porque últimamente la gente dice, a ver si pasa el tiempo muy rápido, voy a ver cómo lo pierdo. No, es todo lo contrario, aprovéchalo. ¿Cómo puedes aprovechar el tiempo? Cosas que antes no hacías, ¿cómo las puedes hacer ahora? En vez de vivirlo de forma dramática, con anticipar de forma negativa y catastrofista, anticípalo de forma positiva y favorable para ti. Claro. ¿Cómo utilizo este tiempo para mi propio beneficio? Ayer, Entre otras ayer, cosas. sí, ayer subíamos una frase, ¿no? De Viktor Frankl que decía que la última libertad que nos deja una situación que está por arriba de nuestras fuerzas es cómo reaccionamos ante ella, ¿no? Y me gustó mucho esa frase porque es justo lo que estás diciendo, ¿no? Que en muchas ocasiones podemos nosotros tener la libertad de poder reaccionar, pero hay personas, por ejemplo, Carlos, que puede ser que estén en sus casas, que nunca hayan acudido a un profesional, o sí, pero algo pasado, Ujú. pero que ahora mismo se sientan un poco extraños, ¿no? Se sientan un poco intranquilos, incluso pues tengan este pánico o demás, o ciertas cosas. ¿Cómo podríamos decirle o qué podríamos decir a esas personas de cómo identificar si es hora de acudir con un profesional estando en este momento? O sea, ¿cómo podría una persona que ya sabe que tiene ansiedad o que no lo sabe, cuándo ya es el momento de ir con un profesional? Yo creo que la clave fundamental hay dos claves Sí, fundamentales. Una, a nivel fisiológico, ¿cómo lo estás manejando y qué llevas? Es decir, si ya hay situaciones que se te escapan de control, por ejemplo, esto que decía de la taquicardia o de temblores o de ponerte a sudar así, tal, ahí ya llega un momento en que como que te estás sobrepasando la situación. A nivel fisiológico es uno. Y segundo, que es qué tipo de mensajes te estás transmitiendo a la cabeza. Es decir, la ansiedad suele ser muy mentirosa, claro. miente bastante. Se va a acabar el mundo, te tienes que ir a una cabaña, aquí se va a morir todos, seguramente que mañana te despiertas y el vecino de al lado está saliendo un ataúd. A ver, para, o sea, estás exagerando, ¿veis? Eso es la ansiedad exagerada. Entonces, la ansiedad mete muchas mentiras en la cabeza y cuando te mete muchas mentiras en la cabeza y tú te las crees, es cuando te estás sobrepasando. Entonces, quizás son esas dos claves. ¿Qué te dice a nivel fisiológico y qué te está diciendo a nivel mental o qué te dice la ansiedad a nivel mental que te das cuenta de que no, esto me está superando, no puede ser? Y ahí buscarías ayuda. Claro, vaya, qué interesante.
En la tele hace estos días, un día, no sé dónde, decían algo así como estamos en un momento de guerra, aunque no lo parezca, esto es como un momento de guerra, ¿no? Que son palabras muy fuertes. Y en Antídoto hemos estado leyendo junto con algunos seguidores el libro de Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis Ajá. y habla de un contexto de guerra y dice, en la guerra, dice, da igual que seas valiente o que seas un cobarde. El miedo te hace actuar sin pensar, ¿no? Y yo creo que la ansiedad hasta cierto punto también nos hace pensar sin razonar, diría yo, porque vamos mucho más allá y pienso, es que el vecino que quizás sea un sanitario sale todos los días y claro, si él viene y toca el ascensor y yo luego salgo, es decir, yo creo que pensamos mucho más de lo que deberíamos y sin razonar realmente, ¿no? Y Y creo sí. que eso es muy contraproducente para nosotros y lo que está diciendo me parece súper útil y trato de identificar, digo, a ver si yo tengo, sé que tengo un poquito, pero, pero yo trato de manejarla más como puedo. Claro, Pero, es un poco la parte lógica, ¿no? Del ser humano. Cuando pierdes esa parte lógica dices, a ver, qué mentiras me está soltando aquí la ansiedad y me las estoy creyendo. ¿Desde cuándo he visto yo cadáveres por ahí por todas partes saliendo? O sea, que no, que no, que no. Párate un poco. claro, O sea, al claro, final esto lo habréis escuchado mil veces. Una de las cosas que más dicen los psicólogos es la parte de la relajación, ¿no? claro, Tenéis que relajar, respirar, venga, y ahora piensa con claridad. Entonces, claro. porque al final es esto. Sí. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, Carlos, me gustaría hacerte como un paréntesis y preguntarte, imagínate que nosotros convivimos con, por ejemplo, imagínate yo que estoy viviendo con mi esposa, ¿no? Que estamos conviviendo y demás, y yo noto que ella está un poco extraña, ¿no? Que tiene un miedo, pues, muy, muy exagerado y demás. O sea, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle, ¿no? Porque en muchas ocasiones también está la compañía, que ahora que estamos en casa, y puede ser que estemos, pues, 5 o 6 en casa, no sabemos nuestros amigos cuántos estén en casa. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo estos ansiedad, ¿no? Porque en muchas ocasiones la respuesta más válida es como, venga, relájate, no pasa nada, como vete a tu cuarto. ¿Cómo pueden ayudarle? Vale, esto cuando estudiamos intervención en crisis, los mensajes más inútiles que puedes decir a alguien es tranquilo, no pasa nada. Es lo más inútil que puede hacer. Claro, tranquilo, ya quisiera yo estar tranquilo, pero si me estás diciendo tranquilo o tranquila es imposible, o sea, me estás poniendo más nervioso. Entonces, el tranquilo, tranquila, nada. El no pasa nada, pues hombre, claro que pasa. Me estoy Claro, poniendo nerviosa y me estoy poniendo mal. Si me dices no pasa nada es que no me estás escuchando ni estás conmigo. Entonces, los dos mensajes es, no digas esto, no digas ni tranquilo, no pasa nada. La recomendación más básica es desvía la atención hacia otro lado. ¿Vale? Primero, necesitamos calmar. Luego ya hablaremos de lo que le está pasando y lo que no, pero cuando están en pleno nerviosismo, no, esto no se puede hacer. Tenemos que desviar la atención para otro lado. Eh, con conversaciones, con vídeos, con vamos a juntarnos todos y hacemos algo, vamos a cocinar algo interesante entre todos, algo que sea que mi cabeza se ocupe de otro lado y desplazar la preocupación para otro sitio, para que yo no esté constantemente dándole vueltas a esto. Después ya, evidentemente, si las cosas se ponen muy mal, el tumbar a alguien con las piernas para arriba puede estar bien, o si ya el ataque es tan fuerte que te ha dado angustia y la parte más de lo que decía fisiológica se ha disparado, una bolsita, ponerla en la boca, cabeza para abajo y respirar hondo. ¿Vale? Esas ya son las claves más de cuando ya te ha dado algo. Por claro, ejemplo, claro. cuando alguien tiene un ataque de pánico o un ataque de ansiedad y va al hospital, lo primero que le hacen es ven para acá, agáchate, ponte aquí y respira. Y respira hondo dentro de una bolsa. Porque lo que hay es hiperventilación. Al hacer eso, el oxígeno le metes mucho, o sea, le metes mucho oxígeno al cerebro y te empiezas a marear y te puedes llegar a desmayar. Entonces, en casos extremos, esa es una forma. Ponte para abajo y respira. ¿Que no ha llegado a eso? Distraer. Mete la atención en otro lado, vamos a hacer otro tipo de cosas, vamos a hacer lo que sea. Relájate, respiración, pilates, ejercicio, todo lo que queráis así que pueda servir para Claro. distraer. Pues muy bien. Qué bueno. Y quería preguntarte también, cambiar también un poquito el foco y ponerlo en la fe, en la espiritualidad y en la esperanza. ¿Hasta qué punto nos puede ayudar esto, el tener una vida espiritual, una vida de fe? ¿Nos puede ayudar o no en el tema de la ansiedad? Sí y no. Y aquí vais a decir, oh, ¿cómo es posible? Sí, no. Va. A ver, en esto mismo que os acabo de decir, ¿no? El ataque de pánico. Si tú estás en un ataque de pánico y estás todo el rato, Jesús te ayuda. Tú recuerda que el Espíritu Santo puede con todo. Mira a ver,
No, me pones mucho más nervioso, no me digas eso. Pues si soy buen cristiano y tengo a Dios de por medio, ¿por qué he llegado a esta situación? Entonces, cuando están en un momento de ataque de pánico, no es bombardearle a la persona con mensajes, ni pasajes bíblicos, ni Dios está contigo, ni tienes que ser fuerte. No, necesito que me distraigas con otra cosa diferente, charlemos de, no sé, de lo que sea, o hacer cosas, pero no me metas bombardeo en la cabeza. Entonces, cuando yo estoy bien, cuando estoy relativamente tranquilo, cuando estoy en estado de inquietud, ahí sí. Ahí. Bueno, cada religión tendrá su forma de hacerlo. A lo mejor el budismo utiliza la meditación, el cristianismo utiliza la oración, utiliza pasajes bíblicos, utiliza libros religiosos que puedan servir para tener la cabeza ahí puesta y decir, pues Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios es mi amparo y fortaleza. Utilizas todas las promesas que hay en la Biblia y eso puede ayudar. Evidentemente, si yo tengo ya practicado esto de antes, esto a lo mejor impide que yo dé un salto a un nivel más alto de ansiedad y me quedo un poquito más abajo. Con lo cual, por supuesto que la fe, la oración, la esperanza, todo eso es maravilloso. Pero por favor, que no se emplee en los momentos de ansiedad, de ataque de ansiedad fuerte, que tengo que estar respirando. Ahí no, ahí no, porque es un bombardeo que ya no escucho, ya estoy invadido por las emociones y las emociones impiden muchas veces que escuche ese mensaje. Entonces, utilizarlo con precaución. Claro, Siempre claro, unos momentos antes de un ataque de ansiedad, ¿vale? Nunca jamás claro. en un ataque de ansiedad. Porque hay veces que también, justamente lo acabas de mencionar tú, ¿no? La religión a veces nos pone como expectativas arriba de la persona con mayores, ¿no? Y yo creo que también es un problema que me gustaría que tocaras un poquito este tema, Carlos, porque me causa mucha, o sea, no voy a decir ansiedad, ¿no? Estamos hablando de esto. Podrías. Me causa mucha preocupación, ¿no? Que en muchas ocasiones es como, pero ¿cómo puede tener ansiedad si es un buen cristiano? Es como, seguro le falta orar y leer más la Biblia. Y es como, ¿tú crees que eso es así? No, imposible. Es que esto, o sea, sí sucede, ¿no? Pero es como, eh, yo creo que es poner más carga sobre los hombros de la persona, mucha más carga. Y el tema de la depresión también pasa igual. Depresión y ansiedad, las dos cosas, como que parece que un cristiano no puede tener nada. Que somos superhombres, superhéroes. Y discúlpame, pero esto no sé quién tiene esa idea hoy en día, pero el que la tenga tiene que romperla, porque no es verdad. Es como pensar que los curas o los pastores son los más santos de la tierra y que nunca se equivocan. No. Y que saben de todo. Que saben de psicología, de medicina, de dentistas, de... A ver, esto yo creo que la gente tiene que empezar a ponerlo un poco en el nivel. Entonces, claro que las personas que son cristianas, que tienen una fe muy arraigada, también pueden pasar por malas rachas y también pueden tener algún tipo de problema de ansiedad o de depresión. Y os lo decía, el tema a lo mejor son los niveles. O sea, todos convivimos con un cierto nivel de ansiedad, todos. Estamos en una tierra que cada cosa nos puede generar ese tipo de estados emocionales que a lo mejor son desagradables. Entonces, eh, por supuesto, la cuña publicitaria sería tenéis que ir al psicólogo, seáis cristianos o no, porque al final estamos aquí para trabajar en equipo y estamos en un mundo que trabajamos en comunidad. Entonces, unos saben de una cosa y colaboran conmigo en eso que yo no sé, y yo que sé de una cosa colaboro contigo en lo que tú no sabes. Trabajemos en equipo. Muy bien. Totalmente. De hecho, se está diciendo que después del confinamiento y toda esta situación va a haber mucha necesidad de psicólogos y de personas que nos ayuden a pasar por esto. Y pienso por lo menos ahora en una amiga que tengo que es enfermera y que yo desde luego la veo y digo, tú vas a necesitar luego ayuda, apoyo y todo porque el nivel de estrés y el nivel de ansiedad que ella tiene es mucho mayor al que alguien tiene por estar en su casa por la circunstancia que está viviendo, ¿no? Pero bueno, Totalmente. sí. Totalmente. Y sabes que, Narcis, también te tengo que decir una cosa, los psicólogos y los psiquiatras también van a necesitar ayuda. Claro. Sí. Los Es lo psicólogos que van a decía necesitar antes. psicólogos también. Claro, el pensar que un psicólogo sabe todo es un poco lo mismo que decía antes. Solamente por ser cura o sacerdote y ser pastor ya te sabes todo. El psicólogo tampoco se sabe todo. Y Claro. también estamos expuestos a una situación bastante estresante de que todo el mundo te llama esperando respuestas, contestaciones, manejo y al final eso a ti también te cansa, ¿no? Porque estás un poco en el punto de mira. Con lo cual tú también necesitas el apoyo de otros profesionales como pues esto. Incluso, ¿por qué no? Sacerdotes y pastores también que nos ayuden para Sí, enfrentar la parte espiritual, claro que sí. Y por qué no otros psicólogos, compañeros nuestros que nos podamos ayudar los unos a los otros. Esto es un poco lo Ojalá. que os decía, tenemos que trabajar en comunidad. sin duda, sin Ojalá, duda. ojalá.
Y queríamos ya, para ir acercándonos del final, preguntar un poco, imaginemos que estamos en un nivel bajo de ansiedad, de que lo estamos más o menos llevando bien, y no queremos que aumente nuestra ansiedad. ¿Cómo prevenimos, qué podemos hacer para que no crezca nuestra ansiedad y, como tú dices, pasar a otro nivel en el que ya haya problemas físicos, de taquicardia, de lo que sea? La primera cosa que yo diría es, mira, párate un momento, piensa y reflexiona en qué cosas has utilizado en otras situaciones en las que has tenido ansiedad más o menos leve y te han resultado útiles. Porque es verdad que esto muchas veces los profesionales pecamos de engreídos y orgullosos diciendo aquí están las técnicas, utiliza esto y te va a servir. Y hay veces que das esas técnicas y no sirven. Sin embargo, la persona sí tiene técnicas que han utilizado y les han servido. Entonces, piensa, mira hacia atrás y di, a ver, yo aquí pasé esta situación y fue dura. A lo mejor falleció alguien, a lo mejor incluso fue una sensación fuertísima que me invadió, pero la vencí de esta forma, de esta y de esta. Oye, ¿qué tal si lo empiezas a utilizar ahora también? Bueno, ¿cómo lo hiciste? Pues no sé, se me pueden ocurrir miles de cosas. Hablando con mis amigos, más llamadas de teléfono. Empecé a leer y a buscar libros que a mí me sirvieran. Perfecto. Entonces, esta es la primera cosa que yo diría. No generalicemos las respuestas, porque sí, os podía decir, mira, utilizar la relajación, utilizar la respiración, utilizar el tiempo para crecer personalmente y hacer aquellas cosas que no habías hecho, dedicarle tiempo ahora a hacerlas. Ejercicio, que no se os olvide el ejercicio, necesitamos hacer ejercicio y no estar parado. Y tú dirías, ya lo he leído en 20.000 sitios Ya. y no me han servido. Vale, ¿sabes qué? Mejor son las tuyas, tus propias recetas que las que te pueda dar un profesional. Que a veces se te ha olvidado. ¿Y sabes lo que hace el profesional cuando hablas con él? Te empieza a hacer preguntas para que tú rescates esas ideas que se te habían pasado desapercibidas y las tienes ahí. Entonces, quizás, y esto es muy útil también para que lo veas, no porque estés loco o loca, vete a un profesional que por medio de las preguntas te va a ayudar a rescatar aquellas cosas que te ayudaron en los momentos de dificultad. Y cuando las rescates, a lo mejor eso que hiciste en su momento lo puedes seguir utilizando ahora para manejar incluso estados de ansiedad más fuertes. Claro. Entonces, no sé si así os Buenísimo. respondo. Sí, 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 no, bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, lamentablemente para nuestros amigos hemos llegado al final del podcast y siempre, Carlos, para irnos nos gusta dejar algún consejito práctico, ¿sabes? Algo que la gente, bueno, ya lo acabas de decir uno muy importante, pero un consejito práctico que podamos decir que tenga que ver con, pues, con la prevención, con cualquier cosa, ¿no? Incluso pues, espiritual, ¿no? Si la oración o cualquier cosa que podamos dejar a nuestros amigos que puedan poner en práctica ya mismo, ¿no? O sea, mañana mismo que puedan ya poner en práctica y que puedan empezar a hacerlo. Entonces, no sé si quieres empezar tú, después seguimos Narcis y yo. Bueno, el de Narcis y yo será un poco lo que podamos, ¿no? Pero seguro, Carlos, si quieres decirnos un consejito más práctico que puedan servirle a nuestros amigos. ¿Empiezo yo entonces? Sí, sí, por favor, por favor. Así nos da tiempo de pensar. Vale. Mirad, yo creo el consejo, y espero que no suene moralista ni mucho menos, porque no es mi intención. El consejo que yo puedo hacer es, por favor, tenéis que ir empezando a vivir esto de una forma diferente. No el coronavirus, ¿eh? Lo que quiero que empecéis a vivir de forma diferente es lo que ha sucedido con vuestras vidas. Que veáis que tenéis que conectaros más con la gente. Que veáis que el amor, el hablar con la familia, el contacto con los seres queridos, el cuidarlos, el protegerlos, el abrazarlos, es mucho más importante que el dinero, que el individualismo y que la competitividad. Ese es el mensaje. Y no os digo técnicas concretas para esto. Lo que os digo es que tenéis que reflexionar acerca de cómo nos ha llevado la sociedad a pensar de un modo competitivo e individualista, pensando solo en nosotros. Y ahora nos estamos dando cuenta de que el ser humano es un ser comunitario, un ser social, un ser de abrazos, de amor, de conexión, de contacto con la familia, con la gente, con los otros, de ayudar, un contacto con lo divino, si queréis también. Entonces, por favor, creo que tenemos que salir de aquí aprendiendo algo de esta situación del coronavirus. Claro. Súper interesante. Muchas gracias, Carlos. Ahora, si quieres, voy yo porque después Narcis despedirá el podcast. Y a mí me gustaría decir a nuestros amigos, que no están solos, que por favor, si necesitan ayuda o lo que sea, por favor, escribirnos al Instagram. Yo creo que es un consejo muy práctico hablar con alguien, escribirnos y nosotros tal vez no te podremos ayudar porque no somos profesionales de esto, pero sí podremos ayudarte a dirigirte con una persona profesional. Así que
escríbenos, no estás solo, podemos buscar soluciones juntos y yo creo, y de corazón te lo decimos ahora mismo si estás escuchando, no estás solo en esa situación tan complicada, escribe y seguro que vas a encontrar respuestas fuera de ti. Bueno, Narcis, es tu turno. El último consejo que, bueno, después de Carlos, poco que añadir, pero yo creo que debemos hacer tenemos el regalo de las redes sociales y debemos hacer un uso ahora más que nunca responsable de él y utilizarlas para conectar con las otras personas en la medida de lo posible, pero que las redes sociales las dejemos de utilizar como algo donde yo aparento y utilizar las redes para conectar con los otros ahora que yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya y no puedo, pues a través de las redes, pues animar, hablar, más que mirar Netflix y estar yo mismo solo encerrado en mi habitación, pues intentar un Zoom, un Instagram, lo que sea, se puede utilizar para ver que los otros también están pasando por lo mismo que tú y así pues se da apoyo de alguna forma y se puede animar unos a los otros. Y ponemos a vuestra disposición nuestras redes sociales, desde luego, como dice José, para adelante escribirnos y en cualquier momento, en la medida de lo posible, os podremos ayudar o por lo menos escuchar, que eso Exactamente. también muchas veces pues hace falta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y creo que quieres añadir algo más. Seguro que me sale otra cosa más. Sí, por favor. Sabéis que estudié un poquito los medios de comunicación. No sé si lo habéis visto y os habéis basado un poco, ¿no? Habéis visto un poco el perfil que tenía. Al principio estaban todo el rato bombardeando con cosas negativas, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y se dieron cuenta que esto hacía mella en la gente, ¿no? Empezaba a fastidiar bastante a la gente. Y entonces empezaron a meter mensajitos de esperanza, no sé si lo habéis visto. Sí, No sí, sé sí. qué señora de 102 años se ha curado. Ha salido no sé quién de la UBI. El aplauso que ofrecen a no sé quién que la ha desintubado. O sea, empiecen a meter esos mensajes. Se habían equivocado de cómo estaban enfocándolo todo. Y yo creo que el mensaje también que quiero dar a la gente que nos escuche es cuidado lo que escucháis, que no sea todo invadido de negatividad, todo catastrofismo, porque no es cierto. El ser humano es súper fuerte y está haciendo muchas cosas para sobrellevar la situación y también esos mensajes merece la pena escucharlos, quedarnos con esos mensajes de esperanza que hay. Sin duda, sin duda. Carlos, Que me gustaría agregar, antes de que Narcis despida, ¿cómo te puede encontrar la gente? O sea, cuéntanos un poquito, ¿cómo te puede encontrar la gente en el caso de que necesite ayuda o demás? ¿Cómo podría hacerlo? Pues hay un correo electrónico que pueden utilizar que es aetensec, ¿Vale? aetensec @gmail.com, aetensec. Entonces ahí si quiere Fenomenal. escribir la gente y podemos conectar con ellos. Si no puedo atender yo, hay una red de profesionales que también pueden atender y los puedo derivar. Ahí tenemos la Asociación Española de Terapia Narrativa y tenemos unos 80 profesionales de terapia narrativa que pueden atender a las personas también y que están dispuestos a hacerlo en estos momentos. Así que Fenomenal, fenomenal. Pues lo dejaremos entonces en el Instagram y aparte en la descripción del podcast y todo, lo dejaremos para que la gente pueda tener el email y puedan contactarte a todos los profesionales que están contigo en este momento. claro, que busquen Asociación Española de Terapia Narrativa y ahí Fenomenal, nos va a encontrar. sí. fenomenal. Pues genial, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Muchísimas gracias a ti también que nos estás escuchando, que habrás llegado hasta este momento. Y simplemente no olvides que te vamos a dejar en las redes sociales tanto el contacto de Carlos que ha dicho como nuestras redes a tu disposición para que en cualquier momento te podamos ayudar de la forma que podamos, ¿no? Muchas gracias, Carlos, de verdad, por este tiempo, que sabemos que ahora mismo es muy preciado. Y no olvides que este podcast está subido en vídeo en YouTube y nos puedes encontrar en Spotify y en un montón de redes. Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast. Muchas gracias por escucharnos. Un Hasta placer. luego. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós.